muy buenas tardes. Mi nombre es Edison Alexander Ocampo Osorio, soy el psicoorientador de octavo y noveno. Soy psicólogo de profesión, tengo pues también estudios en neuropsicología. En el día de hoy, pues el objetivo del trabajo con ustedes como padres de familia es generar estrategias, pero que sean basadas de acuerdo como a lo que se vive en la casa, ¿cierto? Uno puede, lo que estábamos de pronto como que uno va evidenciando, es que en el colegio pues tienen un comportamiento y uno va viendo que los jóvenes, las jóvenes van comportándose de una manera en el colegio, pero la idea es que también uno tome conciencia de que de todas formas, ¿qué podemos hacer desde el hogar? ¿Cierto? ¿Y cuál es la etiología? Yo ahorita voy a mencionar varias cosas, ¿cierto? Y todo eso va a ser algo muy general, pero hay que profundizar sobre todo en lo que nosotros cómo entendemos al joven, a la joven, y también cómo en la casa, en la familia, se generan estrategias para acompañar, ¿cierto? Porque de todas formas, ¿a qué responden? ¿Qué podemos entender en esos comportamientos? Entonces, este trabajo, formación de los hijos, decisión, derecho y responsabilidad. ¿Por qué de esta manera? Resulta que han hablado mucho sobre los derechos. Entonces, cuando uno habla en la cartilla de los derechos y que entonces a los muchachos hay que enseñarles sobre los deberes, ¿cierto? Más que sobre los derechos. Pero hay una cosa importante de trabajar desde el enfoque de derechos, es la capacidad de tomar decisiones. O sea, cómo uno toma una decisión y asume la responsabilidad. Por eso es que se llama así: decisión, derecho y responsabilidad. Esa responsabilidad es lo que hay que formarle en ellos. O sea, yo tomo una decisión, pero también es que esa decisión, ¿yo qué asumo? O sea, entonces el enfoque de derechos es ¿yo qué asumo? Entonces supongamos, yo tengo el derecho a la salud y entonces exijo mi derecho, voy y utilizo todos los recursos que se tienen en el Estado para tener el derecho a la salud, ¿cierto? Pero si yo voy, me atienden, me mandan el medicamento y no me lo tomo, pues eso no tiene como sentido. Entonces, en muchas ocasiones es tener claro y tener conciencia de cuando se habla de derechos, se habla de responsabilidad. ¿Cómo yo me asumo dentro de ese derecho? Si yo hago uso del derecho a la salud, entonces hago todo el tratamiento. Si tengo derecho al trabajo, pero yo no vengo a trabajar, pues ¿qué pasa si no vengo a trabajar? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces ahí es muy importante uno tener en cuenta es que los derechos tienen que ver con responsabilidad, ¿cierto? En un sentido pues como positivo. Entonces, los temas van a ser esto. Entonces, ¿cómo entendemos al ser humano? O sea, ¿cómo vemos al ser humano? Lo segundo es el concepto de familia, derecho y responsabilidad, y una cosa muy importante, ¿cuál es el papel del adulto? ¿Por qué es importante ver esto? O sea, ¿cómo nosotros empezamos a entender unos conceptos y partimos de una base, de unos principios? Y eso nos ayuda a entender un para qué de las cosas. Ahí adelantándome un poquito. O sea, uno tiene que preguntarse, por ejemplo, el para qué de la educación, ¿cierto? Entonces uno ahí transversaliza todo, cómo vemos al ser humano, ¿cierto? ¿Qué quiere decir porque estamos en familias? ¿Qué es derecho? Y lo otro es, ¿cuál es el papel del adulto? Y ya ahí uno entiende, ¿para qué la educación? No solamente es para que vayan y aprendan muchos conocimientos, y lo que muchas veces dicen es para que sea alguien. No, siempre somos. O sea, desde que nosotros nacemos ya tenemos nuestra condición de seres humanos. Simplemente que dentro de ese ser humano somos seres muy débiles, somos muy frágiles, ¿cierto? Diferente pues como otros seres de la naturaleza. Entonces, dentro de estas dimensiones tenemos, por ejemplo, el ser biológico. En ese ser biológico hay que entender que pertenecemos a una especie y, como les decía ahorita, como esta especie somos indefensos, ¿cierto? ¿Cómo así que indefensos? Cuando nacemos, o sea, el desarrollo embrionario se gasta mucho tiempo en lo que es el desarrollo cerebral. Entonces nosotros, si nos comparamos con otra especie, por ejemplo con un caballo, ¿cuánto se demora un caballo para aprender a caminar? El mismo que nace, ¿cuánto se demora para que un niño o niña aprenda a caminar? Más o menos un año, ¿cierto? Usted dice, ay no, tengo una gatica, la gatica tuvo gaticos, entonces esos gaticos yo lo que voy a hacer es que los doy en adopción. Para que ese gatico, esa gatica que usted deja en adopción, ¿cuánto tiempo debe pasar para que pueda vivir en otra casa? 2 meses. Un mes, 2 meses.
Pero si nos ponemos a pensar en una persona, ¿cuánto se demora que su hijo o su hija sea independiente? No, sí, pues la idea es que todos sean independientes en algún momento, ¿cierto? Entonces, ahí, y eso está mediado por algo que es biológico, es netamente biológico, y es una cosa y una condición con la que no debemos de pelear. En muchas ocasiones uno como que llega como pues como a entrar en confrontación con esas cosas, y hay que entender, bueno, eso hace parte de nuestra biología, hace parte de lo que nosotros somos. Entonces, ahí hay una invitación, y es pensar en qué momento de la vida están. Es un ser psicológico, ¿cierto? Tiene la capacidad de simbolizar qué cosas encuentras pues como de la propia vida, y además de eso tiene emociones, tiene experiencias, esas emociones cómo las empieza a tramitar. Ese mundo también, somos también seres sociales, interactuamos con otros y somos seres espirituales, ¿cierto? Somos seres, una cosa, somos seres comunitarios, ¿cierto? Dentro de eso de la cooperación es fundamental, y eso también lo podríamos decir que hace parte de la evolución. Nosotros necesitamos de otros para poder sobrevivir. Es el caso de que, digamos, un bebé recién nacido nace y se queda solo, es capaz de sobrevivir solo, ¿cierto? Necesitamos de otros. Entonces, eso también hay que entenderlo, de que no somos seres apartados, necesitamos de una comunidad. Y esas comunidades son las que se construyen a nivel humano. Y somos seres trascendentales o espirituales porque tenemos la capacidad de ir más allá, trascendemos, le damos significado a las experiencias que nosotros tenemos. Y eso podemos decir que el ser humano es íntegro. Nosotros no podemos desconocer una cosa o desconocer la otra. Somos una integralidad. Entonces ahí hay una pues como una invitación, es cómo entendemos al ser humano, ¿cierto? Solamente es para darle comida o solamente es darle, no, o sea, todo está junto y todo hay que entenderlo y no podemos pelear, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vamos bien.